caso Arcoiris. Estamos en comunicación con la madre de la niña, con Delfina Silvia Sarán. Delfina, Eduardo Germán y Daniel Quinteros desde La Rioja la saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿qué análisis hace del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que es la última instancia en la vida democrática nuestra en relación a su hija? Bueno, la verdad es que para mí es algo muy esperanzador luego de que el sistema judicial riojano constantemente vulnerara los derechos de mi hija, ¿no? Este es un proceso obviamente que todavía falta y eso lo entiendo perfectamente, pero digo, son muchos años en que el sistema judicial riojano ha violentado a mi hija, la ha expuesto nuevamente a otras violencias, así que imagínense que para mí no solo es muy fuerte, ¿no?, como llegar a esta instancia, pero bueno, nada, con este fallo en donde le pide, o sea, la Corte Suprema le pide al Tribunal Superior de Justicia que dicte un nuevo pronunciamiento, perdón. Entonces, además, en el fallo, que entiendo que lo ha leído, habla del dictamen de la Defensora General, que es un dictamen muy rico, que es un dictamen que tiene una perspectiva de infancia realmente muy bien abordada y que contempla el contexto, ¿no? Porque a mi hija se la ha expuesto, se la ha revictimizado, a mí se me ha criminalizado, sin tener en cuenta el contexto, sin tener en cuenta la palabra de mi hija. Así que bueno, la verdad es que anonadada todavía. En relación al pronunciamiento de la justicia de La Rioja en este tema, es como si hubiera dos libros, uno se lee en La Rioja y otro libro se lee en Buenos Aires. Tuve esa sensación con el tema del fallo, pues nosotros lo dimos a conocer. Sí. Acá juega mucho la política riojana, ¿usted entendió? Mire, es como usted dice que hay dos realidades, de hecho allá mi hija expuesta a múltiples violencias, yo criminalizada, y de repente acá... Perdón, sí, Delfina, usted dice allá porque usted no está acá. Eso, claro, yo vivo en Buenos Aires, por eso cuando yo digo allá me refiero a La Rioja. Sí. De repente el sistema judicial riojano criminalizando a una madre que, criminalizando a una madre que creyó a su hija cuando relató violencias sexuales, ¿no? Intrafamiliares. Entonces, a mí me han criminalizado y de repente el Juzgado Nacional aquí en Buenos Aires... no solo que, hay una denuncia, yo denuncié en la OBD, en la Oficina de Violencia Doméstica, que pertenece a la Corte Suprema, quienes calificaron nuestra situación de alto riesgo. Por eso el padre de mi hija no la ve, porque existe una medida perimetral, ¿no?, en su contra, a favor de mi hija y a favor mía, de un juzgado nacional que le prohíbe el acercamiento a la niña. No es real que soy yo quien no lo deja ver, sino que hay una orden judicial. Entonces, en ese marco, ¿no?, es como dos realidades distintas. Un tribunal con una perspectiva de género, con una perspectiva de infancias, y de repente en La Rioja pareciera, ¿no?, que eso no existe, se criminaliza a quienes les creemos a las niñeces, y ni hablar de lo que hacen con los niños, ¿no?, porque la vulneración de derechos es total, y en La Rioja no hay garantías. El sistema judicial no otorga las garantías para que las infancias tengan una niñez libre, ¿no?, digna. Sí, para que lo expliquemos fundamentalmente a nuestros oyentes, que por ahí no lo han seguido muy de cerca al caso. Ahora debería, en base a lo que ha fallado la Corte Suprema de Justicia, en vez de haber dicho blanco, decir negro acá el Tribunal Superior de Justicia. ¿Debería ser eso? Claro, porque, lo que yo entiendo también del fallo es que ellos lo que piden es que se dicte un nuevo pronunciamiento teniendo en cuenta el presente, ¿no? Porque ellos, ¿qué hicieron? Yo lo que pedí, porque esto surge de una medida presentada en el año 2022, y yo lo que pedí es protección para mi hija, y lo que resolvió el Tribunal Riojano es privarme a mí de la responsabilidad parental y que mi hija tenga que irse con su padre. Entonces, de repente vos vas a buscar protección y lo que hacen es vulneran los derechos de la niña, vulneran tus derechos. Entonces la Corte lo que está diciendo, bueno, pronúnciense de nuevo, ¿no? Porque cuando esto estuvo en el Tribunal Superior de Justicia,
el Tribunal Superior de Justicia no se pronunció al respecto, directamente me rechaza el recurso por una cuestión formal. Entonces ahora la Corte Suprema, admitiendo esta queja que he presentado ahí, lo que hace es decir, bueno, deben pronunciarse de nuevo conforme a derecho, que espero que así sea. Sí, bueno, hablamos de su hija. ¿La situación suya hoy cuál es? Bueno, estoy procesada por impedimento de contacto. Así que obviamente hemos apelado, ese procesamiento no está firme, he apelado junto a mi abogada, ¿no? Pero bueno, sí se ha dictado el procesamiento, que como le digo, no está firme, si bien yo me encuentro en libertad, bueno, pero digamos buscan que... eso, la criminalización. ¿Y su hija está con usted? Sí, mi hija vive conmigo, déjeme decir esto que lo voy a ser reiterativa, pero esto de que tiene medidas de protección respecto a su padre, es por esa razón que no lo ve. Hay una denuncia también en contra de su padre realizada por un organismo público que es el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes a raíz del relato de mi hija denunciaron al padre por violencia sexual también. O sea, no fui yo quien denuncié, como intentan tergiversar por ahí, no fui yo quien lo denuncié al padre, sino que fue un organismo público a raíz del relato de mi hija. ¿Cómo llega ese organismo público al relato de mi hija? Intervienen en el allanamiento que ordena en mi casa en el año 2023 la doctora Flamini. Es decir, la doctora Flamini que me mandó a apresar y que ella dio la orden junto a Ana Carla Menem de que mi hija sea llevada a La Rioja, sea trasladada a La Rioja para ser entregada a su padre y que a mí me detengan. Cuando se realiza ese allanamiento, entrevistan a mi hija y mi hija no solo vuelve a relatar la violencia sexual parecida por su abuelo paterno, sino que también relata violencia sexual por parte de su padre. Entonces, que de hecho el fallo cuando hace, ¿no?, un recuento de las actuaciones también lo menciona. Eso me parece importante, ¿no?, decirlo respecto a lo que es nuestra situación hoy. Sí. Y ahora usted, pues se puede dar una cuestión... Yo estoy haciendo futurología mirando lo que puede pasar en la provincia. O sea, el Tribunal Superior de Justicia puede aceptar lo que dice la Corte, pero usted puede seguir procesado, usted puede ir presa, a eso voy. Mire, es un delito escarcelable y Sí. aún así el sistema judicial riojano me tuvo 1 año con prisión, Sí. si bien es domiciliaria, pero yo estuve 1 año por un delito escarcelable en un proceso irregular. Entonces, mire, desde el sistema judicial riojano yo espero cualquier cosa. Obviamente siempre soy una persona que mantiene la esperanza y deseo que el Tribunal Superior de Justicia esté a la altura de mi hija, principalmente, ¿no? Pero bueno, también hay una realidad que la criminalización y hay un montón de procesos a la vuelta tienen que ver con esta cuestión de esto que en su momento dictaminó la jueza Ana Carla Menem de la privación de mi responsabilidad parental. Entonces, con este fallo de la Corte, bueno, se pone en crisis todo lo demás, ¿no? Bueno, Delfina, muchísimas gracias por la charla con la multiplataforma aquí en La Rioja y bueno, estaremos muy atentos a ver cómo evoluciona toda esta situación con el caso de Arcoíris. Que pase buenas tardes. Y gracias. Le agradezco y si me permite lo Sí. último por ahí, sí pedir responsabilidad a la hora de comunicar porque, y esto lo digo en general, porque los acusados y su entorno exponen constantemente a mi hija. Y en ese sentido pedir responsabilidad a los medios porque digo, de repente la cara de mi hija, el nombre de mi hija en todos lados, entonces no quería dejar de decir esto ya que tengo la oportunidad que no se me da siempre, así que bueno, nada, eso, les agradezco el tiempo y el respeto. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Delfina Sarand, madre de Arcoíris, como está identificada ante nuestra sociedad frente a esta causa. Aclaro, no profundizo más porque hay una menor, pero es un hecho noticioso porque la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado que la última instancia dentro del ámbito judicial en nuestra democracia en torno a un hecho, o sea, en la Corte decían que es blanco y acá decían que era negro. Por eso lo hemos planteado así. 17 horas 53 minutos.